Voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Hola, ¿qué tal? Les saludamos en esta entrega especial en la que estamos recorriendo las diferentes diócesis de República Dominicana. Hoy estamos en un lugar imponente, de una preciosa historia religiosa. Estoy en la Catedral San Felipe de Puerto Plata. Este es el centro histórico de una ciudad preciosa de vocación turística y justamente estamos al lado del parque. Venimos a conversar en especial, no con su gente, sino con el obispo que la representa y que es por ende entonces el rostro de su gente en materia religiosa. Así que quiero dar paso a que ustedes echen una vista a este imponente templo de 70 años de historia. Así que saludando de manera especial al obispo Julio César Corniel Amaro, que está a la cabeza de la diócesis de Puerto Plata. Quiero expresar el cariño de estar aquí con ustedes, de que nos abran este espacio a una conversación fresca y oportuna para este tiempo. El obispo es también representante en la Conferencia del Episcopado de la Cáritas Diocesana y de la Pastoral Social. Dos responsabilidades muy grandes. Quiero saludarle. ¿Cómo está? Gracias, Adis, y qué gusto tenerte aquí. Y sobre todo llegar a toda nuestra comunidad, a toda nuestra gente que ve este importante programa. Monseñor, esta es una provincia turística, hay que decir entonces el desempleo ha golpeado muchísimo. ¿Qué han podido hacer para, mediante Cáritas, llegar a la gente que ahora está en una condición de mayor vulnerabilidad? Sí, la función de Cáritas es asistir a aquellas personas más vulnerables, más necesitadas. Sobre todo aquí en Puerto Plata nos integramos con otras entidades y conformamos un equipo para dar asistencia de acompañamiento espiritual, en la salud, en la alimentación, en medicamentos que eran indicados a pacientes que iban a un centro de salud, le indicaban un medicamento, no podían comprarlo, nosotros les suministrábamos medicamentos. Y en fin, fueron muchas y múltiples las acciones que emprendimos para ayudar a la gente a sobrevivir y sobrepasar esta realidad de tanta angustia y sufrimiento como ha sido el COVID-19. Yo sé que la gente viene ya a la misa, que pueden venir aunque no en masa, como en tiempos normales. Así que quiero saber cómo ustedes están conectando con la población en este momento en que todo se ha visto obligado a digitalizarse. Se estableció un protocolo de cómo nosotros íbamos a funcionar dentro de las actividades religiosas. Este protocolo conllevó distanciamiento, el uso de mascarilla, el uso de gel al entrar al templo, un distanciamiento, disminución de la cantidad de asiento disponible para la gente. Pero muchas parroquias entonces lo que hicieron fue a través de los medios digitales crear sus propios medios para llegar a la población de su parroquia. Y la gente seguía las celebraciones y todas las actividades. Y los grupos y los movimientos también han tenido sus reuniones virtuales. Incluso hemos hecho cursillos de preparación al matrimonio de forma virtual. ¡Qué interesante! No nos hemos detenido. Cuando en el año 84 el Papa Juan Pablo II habló de nueva evangelización en su método, en su ardor, en su expresión, y que el Papa Francisco ahora está hablando de una iglesia en salida, que no puede encerrarse en el templo y esperar que la gente llegue. La iglesia tiene que llegar donde está la gente y sobre todo al corazón de cada uno, porque sin Dios no podemos soportar, vivir y tener una vida auténtica en todo lo que es sus dimensiones espirituales y humanas. Por eso la parte espiritual es fundamental en la vida de un ser humano. Cuando esto se alimenta, se fortalece y es capaz entonces de generar unos valores, unos vínculos, unos aspectos que le ayudan a convivir mejor en la sociedad, en medio de cualquier realidad que pueda vivir de angustia, pero la fuerza espiritual le ayuda a salir. De ahí por eso el Papa, cuando habla de la esperanza, de vivir con esperanza, es que la historia del ser humano no termina en la angustia, en el sufrimiento, en el dolor, en la muerte. La esperanza nos invita a mirar mucho más allá y a salir de toda esta realidad que nos envuelve. Por eso, durante toda esta pandemia, estos valores son alimentados, fortalecidos y hacen que la gente se exprese. Por eso las parroquias tienen siempre sus iniciativas, su creatividad de cómo llegar a cada hogar, a cada familia.
Monseñor, vamos a ir a una pausa ahora. Regresamos en breve desde la Catedral San Felipe de Puerto Plata y la magnífica conversación que tenemos con su obispo Julio César Corniel. No se muevan. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de diciembre. Alegría, para que mi alegría esté en ustedes. Juan 15, 11. Como acción en la familia, proponemos reunirse en familia y colocar una cartulina en el centro, con papelitos de colores, donde cada miembro escriba una cualidad de su familia y dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas. La voz de los obispos. Un cordial saludo para todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, que nos sintonizan a través de este programa de La Voz de los Obispos. Les habla el Padre Daniel Elías de los Santos de la Diócesis de San Pedro de Macorís. Les comparto este mensaje breve, felicitándoles primero por este tiempo de Navidad y también invitándoles a vivir la alegría de la Navidad. La Navidad es un tiempo alegre, es un tiempo de gozo, porque el Señor cumple su promesa. Por eso la Navidad sabe a la alegría de la visita del Señor, del Dios con nosotros, del Emmanuel. Quiero invitarles a gozar la Navidad, a tener esta experiencia de gozo que se puede compartir. Compártala con su familia, compártala con sus amigos, compártala con todos aquellos que de alguna forma u otra forman parte de su vida. Comparta la alegría que el Señor os da, una alegría que no nos puede robar el mundo. Que el Señor de la Misericordia les bendiga y que en esta Navidad y el próximo año 2022 podamos permanecer en esa alegría que nos da el Señor y que cualquier vicisitud sepamos que el Señor está a nuestro lado. Que Dios les bendiga, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Monseñor Corniel, vamos a hablar un poquito de la diócesis. Esta es una de las más jóvenes. Sí es. Ustedes se desprenden de la arquidiócesis de Santiago y los partos siempre son dolorosos o casi siempre son dolorosos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hay un tiempo de preparación. Ya, de hecho, el primer obispo que tuvo esta diócesis fue Nicanor Peña. Ya él venía a esta zona sobre todo para una atención pastoral al tema del turismo, porque estamos hablando hace 25 años. Esta diócesis fue creada oficialmente el 16 de diciembre del año 1996. Este año cumplimos 25 años de haber sido creada. Monseñor Flores Santana fue el arzobispo que le tocó preparar toda esta etapa. Una etapa en que fue de crecimiento. Se veía el crecimiento que ya tenía esta zona pastoral muy especial porque aquí es que comienza a desarrollarse el tema del turismo. Esto genera una movilidad de la gente, unos cambios. El turismo tiene unas ventajas, pero conlleva desventajas. Desventajas porque vienen otros patrones de conducta, otras culturas, hay mayor movilidad, la gente como que... Y hasta secularización. Se seculariza y la gente va perdiendo sus raíces, sus valores, produce desintegración en la familia, porque la gente ya está más abierta a convivir, a compartir en otros escenarios, otros ambientes, vienen los conflictos internos en la familia. Entonces hay que hacer una presencia mayor de evangelización en toda esta zona. Y de ahí surge entonces la necesidad, el anhelo que tenía Puerto Plata de ser diócesis, porque era un anhelo, anhelaba ser diócesis. Y eso ya se venía preparando y disponiendo. Eran solo 17 parroquias las que existían, de hecho eran 13 y en proyecto 4 para crearse, 5 parroquias más. En fin, estos elementos ayudaron a un dinamismo pastoral, un entusiasmo en la misma población, una actitud de receptividad y un agradecimiento también a todos aquellos que aquí trabajaron, sembraron la fe, el trabajo en toda esta zona. Por ejemplo, los claretianos eran los que regían en esta iglesia. Los claretianos, que al crearse diócesis, ellos cedieron esta iglesia y se fueron a la parroquia Perpetuo Socorro, que de hecho Monseñor Nicanor venía y prestaba servicios en esa parroquia Perpetuo Socorro antes de haber sido creada diócesis y luego él fue el designado para ser
obispo y pastorear esta porción del pueblo de Dios. Quiero compartir con la gente que cuando nosotros llegamos aquí nos encontramos con turistas extranjeros que estaban tratando también de disfrutar el entorno y uno de sus puntos de parada, así lo hacen los guías turísticos aquí. Una de las paradas que hacen es esta parroquia, lo que significa que ustedes están integrados totalmente a la dinámica turística y me llevo entonces otra del aprendizaje y es que en su territorio, en el territorio de esta diócesis, se dio la primera misa del Nuevo Mundo. Hábleme un poquito de eso, por favor. Mira, 6 de enero 1494 se realizó en la Isabela, y ahí están las ruinas, está el solar, donde se celebró esta primera Eucaristía en el Nuevo Mundo. Es un elemento de un valor trascendental y yo lo puedo percibir a partir de los extranjeros que vienen a visitar y que yo les he llevado a este lugar. El valor, la importancia que le dan al lugar donde se comenzó la evangelización en todo el continente. Y desde ahí entonces salieron a evangelizar a otros lugares. Y desde la Isabela, donde se celebró aquella primera Eucaristía con el padre Boil, en el que le acompañaban 12 sacerdotes y laicos más también, pues allí frente a Colón y en ese segundo viaje que él estuvo, ahí se celebró la primera Eucaristía, en el lugar donde se plantó la primera población del Nuevo Mundo. Pero es en la Isabela donde surge el primer ayuntamiento en el Nuevo Mundo y ya esto fue en abril de 1494, porque ahí se crea una comunidad y es la primera comunidad. En el primer viaje de Cristóbal Colón dejaron varios españoles, pero cuando vieron el segundo viaje, esos españoles pues ya no existían y tuvieron que trasladar desde el primer lugar que se asentaron, que hoy pertenece al territorio de Haití, y luego se enclavaron en la Isabela porque hay una bahía bellísima y un entorno muy atractivo, muy interesante y de gran importancia que un dominicano, porque hay tantos extranjeros que vienen a entrar a la historia y mantener ese vínculo, es decir, yo fui al lugar el mismo lugar donde hubo la primera misa y sobre todo también la primera población europea en el Nuevo Mundo. Desde ahí, la evangelización continúa hacia La Vega, porque en La Vega a partir de todo el proceso de evangelización, donde se tienen los primeros bautizados, allí en La Vega donde se plantó la primera cruz y donde está el primer santuario de América, está ahí en el Santo Cerro. ¿Cuál es la historia de esta parroquia? Ustedes tienen aquí 70 años con esta arquitectura religiosa, con este templo, pero ahí hay una historia previa que es súper emocionante. Mira, Puerto Plata fue fundada en 1502. Para 1820, aquí lo que existía era una enramada abierta. Y comienza la inquietud de que hay que construir un templo. Y se construye un templo que en esa época eran de los materiales que se usaban en la época, ni siquiera tenía zinc. Fue mucho más tarde, 50 años después que se había concluido este templo, se le pone también un techo de zinc. Y hay una historia, un dato muy interesante, y es que la casa que estaba al lado de esta iglesia se quemó. Y eso produjo una gran inquietud y un gran revuelo en Puerto Plata, y fueron muchísimas mujeres las que comenzaron a buscar agua para poder apaciguar todo aquel fuego, y ese fuego no tocó la imagen de San Felipe. Y la gente atribuye que la iglesia no se quemó, la imagen de San Felipe no se quemó, porque San Felipe intervino e intercedió para que no ocurriera. Y es a partir de ahí, de ese incendio de 1884, donde ya surge la necesidad de construir un templo mayor. Y es a partir de 1830, cuando surge nuevamente la inquietud de construir un templo, porque ya la región demandaba un templo mucho más hermoso. Y es en 1950 donde este templo fue inaugurado por el cardenal Veras Rojas. Y a partir de ahí, este templo ha sufrido algunas modificaciones. Cuando se crea la diócesis, en 1996, se tienen algunas mejoras en el templo. Todo el presbiterio se trabaja, ya iba a convertirse en catedral, una nueva diócesis que surgía, 1996. Pero ¿qué ocurrió? Que en el año 2003, antes de Monseñor Nicanor salir de esta diócesis, que luego se fue a Higüey, vino un terremoto en Puerto Plata, un 22 de septiembre del 2003, se cayeron escuelas, se cayeron edificaciones,
esta catedral sufrió muchísimo, hubo que cerrarla totalmente, toda la parte hubo que hacer un trabajo muy grande para restaurarla, todas las cúpulas sufrieron bastante, fueron muy agrietadas, y ese trabajo que se terminó en el año 2008, fue reinaugurada ya con todas las remodelaciones que se hicieron. Pero sí es el templo más importante de la región norte del país, la iglesia San Felipe de Puerto Plata, donde vienen muchos extranjeros a visitarle. ¿Por qué? Porque los lugares de fe, los lugares religiosos, en todos los países del mundo, donde hay turismo, donde hay peregrinaciones, la iglesia es el punto de convergencia de todos y se convierte en el lugar más visitado de los turistas que vienen a esta región. Muchos vuelven de nuevo porque quieren contraer matrimonio en esta iglesia y se le dan todas las facilidades. Qué experiencia tan interesante. Monseñor, usted nos va a dar ahora un pequeño break, vamos a una pausa y continuamos con esta conversación. Estamos conversando con el obispo de la diócesis de Puerto Plata, Monseñor Julio César Corniel. Estamos en la Catedral San Felipe, una conversación interesantísima a propósito de este encuentro especial que usted no puede perderse. Continuamos en breve. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Saludos cordiales, queridísimos hermanos, hermanas del Señor que siguen la voz de los obispos. Soy el padre William Rosario, vicario de pastoral de la diócesis de Baní, y quiero compartir con ustedes un breve mensaje de Navidad. La Navidad es Cristo, la Navidad es vivir en la alegría. Quisiera que hiciéramos memoria de ese pasaje tan hermoso del ángel que le habla a la Santísima Virgen María. Alégrate, llena de gracia. Ese alégrate, me gustaría que en esta Navidad lo hiciéramos propio, lo asumiéramos en nuestro corazón, en nuestros hogares, en la familia, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos alegres. Estemos alegres porque viene el Señor, porque Él nos invita a vivir en el amor, en la paz, en la alegría. Una alegría en la comunión, una alegría en el amor, una alegría para compartir como hermanos, para darnos, para recibir al Señor en nuestra casa, nuestros corazones. Pues que la Virgen María, que el Señor Jesús que viene a renovar nuestras vidas, esté siempre con nosotros, nos llene de alegría y sea siempre Navidad. Que tu vida y mi vida celebre siempre la Navidad, que es vivir en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Nos encontramos en territorio de la diócesis de Puerto Plata, novia del Atlántico. En esta Semana Santa nos recibe el obispo de esta diócesis. Ustedes están mirando un monumento religioso precioso, una parroquia de 70 años y eso no es lo mejor. Lo mejor está pasando aquí en directo, en una conversación en la que queremos confrontar a la gente con sus principales necesidades espirituales. Monseñor, continuamos aquí. Sabe que me encanta su historia porque usted ha podido estar de cerca con la juventud a través de las distintas parroquias que ha estado y ahora aquí. La juventud está ahora muy perdida, hacen falta líderes, hacen falta referencias sociales con las que se pueda orientar. Y yo quiero comenzar hablando entonces de su historia personal. ¿Cuándo usted decidió, cuándo entendió que era llamado a ser sacerdote? Mira, la inquietud de saber qué yo iba a hacer con mi vida fue prácticamente desde los 6 años. ¿Qué yo iba a hacer? Tan pequeño, ¿de verdad? Sí. Wow. Ya estaba pensando qué yo iba a hacer con mi vida. Y no 6 años, no bien, 6º curso. Ya en 6º curso yo me planteaba qué yo iba a estudiar, qué yo iba a hacer. Y esta inquietud durante el bachillerato pues se mantenía. Pensaba estudiar ingeniería, agronomía, distintas cosas, hasta que surgió la posibilidad de estudiar el sacerdocio. Un seminarista visitaba mi comunidad de origen en Río San Juan, hablaba de la necesidad de sacerdotes
invitaba a reunión, precisamente me interpeló, me llegó aquellas palabras, fui a la reunión y comencé un proceso de ir a reuniones, seguir mis estudios, y 2 años más tarde, entonces, es que entro al seminario. Entré al seminario en La Vega, Seminario Santo Curas de Ars, en 1958. ¿Y cómo lo tomó la familia? Bueno, yo no quise crear ninguna expectativa a nivel de familia. Lo único que yo dije, yo me voy al seminario, lo único que prometo, que no voy a descontinuar mis estudios. Fue lo único. Porque yo no quería generar una expectativa en la familia de que iba a haber un hijo sacerdote, porque mi madre solía con frecuencia decir, yo quiero tener un hijo que vaya al seminario. Oh. Pero jamás pensaba, ni yo pensaba que podía ser yo. Entonces, sin embargo, me tocó a mí. Pero sí no quise crear ninguna expectativa para no sentirme comprometido en estar en el seminario cuando yo veía que realmente no era mi camino. Así inicié y así durante todo este tiempo, después pasé a Santo Domingo, continuar los estudios de filosofía. Quiero preguntar, estando ahí dentro ya, ¿qué tan difícil pudo ser eso? La vida interna, todo va a depender con qué actitud uno esté. Porque uno puede estar en una casa de lujo y vivir en un infierno. Sí. Pero uno puede estar en un lugar donde uno comparte con otros, uno se vincula, convive, comparte, genera una nueva familia. La familia de cada uno de los compañeros era nuestra familia, porque solíamos tener encuentros cada año donde iba la familia al seminario y uno conocía a los papás de cada uno, luego le visitaba y generaba un ambiente y un clima muy agradable, de mucho compartir, también de mucho respeto y de muy buena y sana convivencia. Los muchachos hoy, me refiero a los jóvenes, tal como decía en principio, necesitan orientación, están muy perdidos, demasiada sobreestimulación, demasiada sexualización, demasiada secularización. ¿Qué mensaje le podría dar a la juventud? Mira, yo quiero mejor hablarle a los padres de familia, porque la juventud es hija de una familia y la familia tiene un rol que jugar en la formación de un hijo. Y la gran responsabilidad la tienen los padres de familia cuando no han asumido su rol de formar, de educar, de corregir, de moldear, de acompañar, de escuchar, de estar atento a sus necesidades y en este proceso. Entonces, cuando hemos tenido familias estables, familias que asumen su rol de ser formadora, educadora, guías, tenemos hijos ejemplares, hijos integrados en sus estudios, en su trabajo, en las actividades de grupos sociales, en las actividades religiosas, en fin, integrado activamente con otros y haciendo un servicio y una labor social. Pero va a depender de cómo se hayan criado y cómo hayan aprendido en el hogar, porque es en la familia donde uno aprende a convivir con los demás y a convivir en sociedad. Pero ahora tenemos el reto de muchas familias de madres solas, de muchas familias descompuestas. ¿Cómo también hablarle a esa gente que no necesariamente tiene todas las alternativas para crear un modelo de familia de papá, mamá, hijo? Uno tiene que florecer donde uno está plantado. Hemos tenido personas que se han desarrollado en distintos campos del saber y de la vida y profesionalmente se han desarrollado y su origen es de una condición económica muy precaria, pero han salido adelante. No puede condicionarme el ambiente donde yo me haya criado para yo ser lo que soy. Yo tengo que poner de mi parte y es el llamado a la juventud. Una vez se me acercó a mí un joven a decirme, padre, quiero hablar con usted, tengo un problema muy grande. A mí se me está explotando la cabeza y quiero hablar con usted. Y él tenía un nudo en la garganta y él me dijo, yo me crié solo con mi madre y lo único que aprendí fue a robar. Mi madre vendía en una esquina comida y yo me dedicaba a robar y no encontré a nadie que me dijera, ni me llamara la atención, ni me corrigiera. Y vengo donde usted y sepa que si dice algo de mí, su vida está en peligro. Con esas amenazas estuve hablando con él. Y él me dijo, yo no conocí a mi papá. Tengo 3 años que no veo a mi madre. Y de los robos y atracos que hago, yo le mando a mi madre, pero no quiero que sepa dónde yo estoy ni en qué yo estoy. Y he venido donde usted para que lo haga por mí. Háblele a la juventud. He venido para que usted por mí le hable a los padres de familia. A los padres de familia que eduquen a sus hijos.
que amen a sus hijos, porque yo no quiero ver a una madre sufrir lo que mi madre ha sufrido. Y yo quiero que por mí lo haga y le hable a la juventud. Que no sigan el camino ni del vicio, ni la corrupción, ni las drogas, porque yo no quiero ver a un joven pasar lo que yo he pasado con mi vida. No sé si al salir de este lugar me van a matar, pero quiero que usted lo haga por mí. Háblele a la familia, háblele a la juventud. Y yo creo que hoy la juventud necesita reorientar su vida. Está llamada a desarrollar su vida y es responsable del desarrollo, del crecimiento y el aporte que puede dar en su vida. Por eso hacen falta, no que otro me dé un ejemplo para yo seguirlo, yo tengo que formarme mis propias ideas, mi propio propósito y un ideal de ser alguien y que pueda aportar algo a la sociedad. Y cuando uno crece en esta dimensión de alimentar valores espirituales, valores humanos, ideales, hay que sembrar ideales en nuestra niñez, en nuestra juventud, para que puedan tener un horizonte hacia dónde dirigirse. Y hoy necesitamos de esto. Y mucha gente está perdida porque le han faltado adultos que le ayuden a orientarse en su vida. Porque cada uno de nosotros como adulto está llamado a ser un faro de luz para iluminar el sendero de tantos que están por camino de oscuridad. ¿Con qué mensaje a usted le gustaría que la gente se quede? Después de haber vivido una pandemia, pensemos, reflexionemos. Vamos a crecer. Y vamos a crecer en lo humano. Vamos a crecer en lo espiritual. Vamos a crecer en la convivencia, vamos a cambiar todo aquello que no nos hace bien, ni a nosotros ni al otro, y construyamos un mundo mejor, donde todos podamos vivir en armonía, en alegría y en paz. Muchísimas gracias, Monseñor. Monseñor Julio César Corniel Amaro es un nativo de Río San Juan, adoptado en Puerto Plata. Ya lleva 15 años aquí, me dijo, ¿verdad? Así que ella es puertoplateño, se puede decir. Se quedó en aguas del Cibao. Muchísimas gracias por esta conversación alentadora. Yo sé que la gente la ha valorado como lo estoy valorando yo. Así que pueda seguir esta diócesis teniendo a una persona con tanta vocación y dedicación a la misión que Dios ha puesto sobre sus hombros. Bendiciones para ti y para todos. Así es. Terminamos este conversatorio de esta manera. Muchas gracias por su compañía. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.